coaching se va a enfocar del presente hacia el futuro siempre. Cuando hablamos de programación neurolingüística, no siempre. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente seguimos con las series de las diferencias entre la PNL y el coaching. En el capítulo anterior vimos de cuál es la diferencia o la primera diferencia entre el coaching y la programación neurolingüística que considero que son relevantes, ¿verdad? Hablamos de que el coach es la persona que menos habla en una sesión, sin embargo, cuando uno hace programación neurolingüística, no necesariamente es el que menos habla, muchas veces es el que más habla. Incluso si exploramos y estudiamos cómo Tad James, Richard Bandler, John Grinder, Conrad Andreas y todas las leyendas en programación neurolingüística hacen sus sesiones, son personas que son las que más hablan durante la sesión, probablemente son las que hablan el 90% de la sesión, porque están utilizando modelos o recursos hipnóticos para poder sugerir ciertos cambios en el cliente. Y habíamos hablado de que esas sugerencias no tienen nada que ver con el juicio, porque una sugerencia se da cuando respetamos el modelo del mundo del cliente, lo que quiere decir que tenemos en cuenta sus valores y sus creencias. Por tanto, no sería un juicio. Para ambos modelos, emitir un juicio es un grave error y también lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero en el momento de quién habla más, creo que podemos encontrar una primera diferencia. La otra diferencia que es interesante saber es de que cuando hablamos de coaching como tal, el coaching se va a enfocar del presente hacia el futuro siempre. Cuando hablamos de programación neurolingüística, no siempre. Sabemos de que en programación neurolingüística muchos problemas que se han generado en el presente lo podemos revisar en el pasado, revisar los momentos o los traumas del pasado, y podemos utilizar las líneas del tiempo como para regresar al pasado, instalar recursos en el pasado, hacer anclajes en el pasado, liberar eventos del pasado y de esta forma ya no tener el problema en el presente para poder lograr los objetivos en el futuro. Entonces, en el siguiente video voy a hablarles a ustedes de cómo específicamente hay herramientas como el Timeline Therapy que te puede ayudar específicamente a esto. Solo quiero mencionarles de que cuando el coaching se encarga solamente de explorar el presente hacia el futuro, la PNL no tiene esa directiva. La PNL puede trabajar el pasado, en realidad puede trabajar el pasado, el presente y el futuro, y eso es lo que quizás hace que el coaching se potencie un poco más con la programación neurolingüística. En el coaching tenemos los estándares de que no podemos ir a revisar el pasado, quizás por evitar de que la persona se conecte a emociones del pasado, o queremos respetar el trabajo del terapeuta, o incluso he visto que coaches recomiendan que sus clientes vayan a terapia, pero considero que si conocemos la programación neurolingüística y podemos trabajar los eventos en el pasado, no sería necesario. Es ahí cuando son las diferencias de ambas, pero también si se complementan podríamos ayudar en el coaching con PNL a trabajar el pasado para que la persona encuentre los recursos en el presente, liberarse de sus creencias limitantes en el presente y poder lograr sus objetivos en el futuro. Nos vemos en el siguiente programa.